malos, ¿usted qué cree que creen? ¿O dónde fundamentan todo lo que ellos creen? Si dije que hay una fundamentada en la mentira y otra en la verdad, ¿dónde estará fundamentada las creencias de los malos? En la mentira. ¿Y la creencia de los justos, dónde está fundamentada? En la verdad. La mentira es fácil encontrarla porque la mentira se transfiere de humano a humano, de generación en generación, desde Génesis capítulo 3, donde por primera vez el ser, la entidad, la estructura espiritual, la estructura mental que le habló a aquella humanidad, esa estructura mental puso un concepto mentiroso acerca de la voluntad de Dios, porque toda mentira siempre tiene que ver contra la voluntad de Dios. Y logró que desde aquella humanidad caída, por años, son malos por eso. Lo que es difícil encontrar son justos, porque la verdad, sí o sí, solo la puede revelar Dios. La mentira la enseña cualquier ser humano, todo ser humano que esté atado a vicios, atado a miedos, atado a problemas, que haya pasado por la tierra y no tenga nada exitoso, ni su vida sexual, matrimonialmente, pareja, ni su vida familiar, porque como padre o madre es un fracaso total. Todo ser humano que termina buscando de Dios es porque es un ser humano malo, que quiere volver al diseño original, que es ser instruido por el Eterno, y de esa manera fundamentarse en la verdad, su espíritu. Nadie más. Yo no puedo enseñar la verdad, yo proclamo justicia, yo pregono justicia cada vez que enseño, mas nunca puedo enseñar la verdad, porque de acuerdo a esto, el único que me guía a toda verdad se llama el Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra misión hoy? Dejar que el Santo Espíritu de Dios lleve a toda verdad. ¿Eso qué nos demanda, o me demanda a mí? Frenarme un poco en la avanzada transicional a la reforma. Es decir, no puedo yo venir y hablar y todo el tiempo tirar un montón de conceptos donde muchos de los que llevan años conmigo recién quizás hace 4 meses que lo agarran bien, otros hará 4 años, otros hará 1 año, y entonces imagínense lo injusto que es para cualquier persona que viene hace poquito que tenga que agarrarlo rápido cuando merece esa persona ser servida para que pueda voluntariamente desprogramarse de las mentiras que ha acumulado y dejarse programar en forma mental por la verdad que el Espíritu Santo se esconde todo poder de salvación. Y ese nombre es el nombre de Yeshua. Todos hemos leído alguna vez que no hay otro nombre mejor que eso. Y por eso, si ustedes me permiten ir a la segunda diapositiva, yo he puesto un versículo que lo vamos a mirar, Hechos 4:12. Y allí ustedes van a encontrar una predicación, un pregón de justicia, y hay un pregonero ahí que está hablando de la justicia. Está allí, hermana, lo tienen ahí arriba. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, vamos a gritar fuerte, nombre, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la versión internacional dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual se puede alcanzar la salvación. Necesitamos nosotros entender que quien habla acá, en este caso, ¿alguien sabe cómo se llama la persona que está dando este discurso, este pregón de justicia? Pedro, exactamente. Pedro, uno de los discípulos de Yeshua, un apóstol de Yeshua, en realidad, apenas Jesús los escoge, los llama apóstol, y él está hablando, sí o sí, de algo que los que lo escuchan entienden, el poder que tienen los nombres. Ahí ya tenemos que pararnos un poquito y empezar a pensar, porque yo noto que incluso la gente que aquí se congrega no entiende el tema del tema nombre como Dios quiere que entendamos. Todos nosotros hemos sido programados por años con el tema del nombre como un juego de sonidos de palabras, ¿sí? Es como palabras que tienen un sonido y de acuerdo a cómo ese sonido gusta en una pareja, en un varón papá, en una mujer mamá,
se hace un diálogo y se elige el nombre para el hijo que nace. ¿Sí o no? Es más, no quiero ofender a nadie, pero hay gente que forma el nombre con sonidos. Yo respeto todo lo que se quiera hacer para poner el nombre de un hijo, pero convendría no entrar en dimensiones ajenas a la voluntad del Padre, porque a veces jugar una costumbre nórdica, los pueblos del norte, ¿no? Suecia, Noruega, Holanda, todo eso, en sus ancestros, las civilizaciones anteriores a que llegara Roma y todo lo demás, tenían la costumbre de hacer sonidos y con los sonidos crear nombres y ahí entonces definir el significado de la persona. Yo no me atrevería a jugar así con los nombres, porque los nombres tienen desde el concepto de Dios una identidad de misión, una identidad de propósito. Si usted va al libro de Génesis, usted va a ver que cada vez que se le pone nombre a una persona, el nombre tiene que ver con algo que realmente identifica o su esencia, o la actitud que ya se nota que trae, o la misión que se cree que esa persona trae. Por eso que a lo largo del camino, en Israel, se usaba la costumbre, especialmente cuando está el sacerdocio de Aarón, de cambiar el nombre a las personas, porque en Israel y en cualquier parte del mundo, desde la verdad, el nombre de una persona afecta a su propósito. Pero claro, para nosotros no es normal entender que el nombre es importante. Por eso voy aquí a aclarar algo. Ayer hablando con unas personas, yo quiero un día dedicarme a esta charla del nombre. Miren, Néstor Herrera y David Nesher es una sola persona, porque ya el que no existe es Néstor Herrera. Lo digo porque sé que los siervos dicen, hoy viene, no, es que ahí está Néstor Herrera. No, David Nesher es el que existe hoy. No hay manera que Néstor Herrera conviva y exista, porque si no hay que llamar a un psiquiatra, porque hay una doble personalidad. Pero menos mal que la persona que sabe que no existe el otro es el que sabe que quién existe. Entonces, parece un juego de cosas, pero yo veo que hay tanta confusión por no entender la mentalidad de Yahvé, que a causa de eso seguimos fundamentados en la maldad. Porque la mentira no es más ni menos que el fundamento de todos los males. Por ende, cuando yo hablo de nombre y leo aquí al discurso de Pedro, cuando dice no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, eso no es simplemente de, bueno, el nombre de Jesús, así como todos, lamentablemente me incluyo, influenciados por el catolicismo romano, hemos siempre valorado la palabra nombre y el nombre de Jesús. Necesitamos entender que para Pedro, los apóstoles, las primeras comunidades, los primeros discípulos del Mesías, el nombre que el Mesías tiene no es un nombre de identidad para un documento, no, es un nombre que esconde una esencia. Y de acuerdo a esto, es una esencia que tiene que ver con algo que está más allá de la creación. Porque de acuerdo a la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo, está hablando del universo mismo, en que los hombres puedan alcanzar salvación. Es tan importante el nombre del Mesías, y es tan importante que lo entendamos, que vemos que el nombre del Mesías es justamente esto que vemos allá. Hoy escribí un poquito para todos aquellos que quieran investigar, enseguida voy a estar hablando de lo que he escrito. Lo hemos conocido de esta forma. Primero, todos nosotros, nuestro idioma, Jesús. Ahí tienen distintas formas de distintos idiomas, desde el ruso a los africanos, distintos dialectos, y esta forma española puede ser Jesús, Jesús, Ixi, Jesí, Jesús, Jesús, Yeshua, 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 Ik. Bueno, y hay un montón de nombres de los idiomas que hoy pueblan el mundo, los países, y obviamente solo son ejemplos los que están ahí como ilustrativos de algo que comenzó desde aquí. Nuestro español viene desde aquí, latín, diga latín. Vamos juntos a decir Jesús. Para los que no saben, nuestro idioma no existió siempre, sabían, ¿verdad? ¿Todos lo saben eso, sí o no?
Nuestro idioma español es un idioma que tuvo una lengua madre. La lengua madre del español ya no existe, ¿sí? Se llamó latín. Por eso usted va a escuchar que se habla de las lenguas latinas. Lenguas, o sea que son lenguas que se originan en el latín. El latín ya no se habla en ningún lugar del mundo. Pero hay lenguas hijas que se hablan en muchos lados. El español es uno, el portugués es otro, el francés, el italiano, las lenguas, bueno, algunas más, que no importa el caso. ¿Se entiende? Entonces, el latín tenía una conexión y una influencia del griego. Ahí tienen la palabra Jesús. Jesús, así era. Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan de ictus? Y bueno, y aquí tienen el original hebreo. En los signos propiamente hebreos. Estos son signos del griego. Esto se escribe hoy así en Grecia, algunos lugares influenciados todavía, ¿sí? Ese varón que estuvo en Cuba con el Papa Francisco, el patriarca Cirilo o Kirill, él escribe así, ¿está? Bien, y así habla también. Pero aquí está el idioma de nuestro amado Yeshua, el idioma de Abraham, el idioma de Isaac, el idioma de Jacob, el hebreo. Así era el nombre original del cual Pedro conoce. Pedro nunca dijo esto, Pedro nunca menos usó esto. Ahora la pregunta es, ¿está mal cualquiera de estos? Ya vamos a ver la respuesta. Pero también la pregunta es, ¿por qué no usar esto? ¿Cuál es la voluntad del Padre a la hora de revelar a su Hijo? ¿O cuál es la voluntad misma del Hijo a la hora de revelarse? Me gustaría ir ahí en el libro de los Hechos. Siempre el libro de los Hechos nos va a aclarar muchas cosas. Vamos a buscar la conversión del apóstol Pablo, ¿sí? Así que nos vamos a ir juntos si no me equivoco, al capítulo 9. Capítulo 9 del libro de los Hechos, y allí tenemos la conversión de Pablo. Lo leemos. Usted sabe que Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. En realidad sí se llamaba Pablo, porque es el nombre romano que él tiene, el nombre latino, debido a que él tiene ciudadanía romana, ¿sí? Su papá es quien ha comprado esa ciudadanía para la familia, porque Pablo viene de una familia rica, hacedores de carpas para guerra. Entonces por contribuir con dinero y con carpas al ejército imperial, evidentemente el padre de Saulo ha conseguido algo que no era normal que consiguiera la gente de aquel entonces, que es la ciudadanía romana. En esa ciudadanía, este tal Saulo, judío él, Saulo es nombre hebreo, se llama Pablo, pero él no usa ese nombre, salvo después de que se convierte, ya que justamente Saulo significa el perdido de tanta exaltación, el exaltado, el súper enaltecido, una cosa así. En cambio, Pablo significa el humilde, el que se sabe humillar, diferente, ¿no? ¿Entienden eso, no? Esto sirve porque muchos, gente ignorante, que son judaizantes, como tienen el énfasis en que no hay que decir nada que sea latino, nada que sea griego, entonces cuando leen acá, y siempre van a leer y van a decir Shaul o algo así, que es el hebreo, y no es tan así, porque él era Shaul como judío, como hebreo, pero tenía un nombre que después él mismo va a usar y Dios le va a permitir, que es Pablo. Y es un nombre que justamente da el significado del varón nuevo que se establece después de esta conversión. Pero ¿dónde quiero ir? Con el nombre de Yeshua. Vamos a estar todos atentos. ¿Puedo leer? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que yo haga.
no traje la versión Reina Valera antigua. Versículo 4. En esta versión dice, él cayó al suelo y entonces oyó una voz que en hebreo le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces preguntó Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó esa voz, y debería decir en hebreo. La versión Reina Valera 1909 tiene la expresión, oí una voz en hebreo, o que en hebreo me decía. ¿No le llama la atención que estas versiones que son más actualizadas no diga eso? O sea, cuando dice, y cayendo a tierra, oyendo una voz que le decía, Saulo, Saulo, una voz que en hebreo le decía, y luego en el 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz en hebreo, es la traducción del griego. Si la traducción griega misma dice que la voz habló en hebreo, y especialmente sí, no te escucha nadie porque estamos transmitiendo. Ahí hay micrófono. En el capítulo 26 de Hechos, es uno de los otro relato de la conversión que Pablo hace, creo que entre Roma. Él dice en el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, yo quería destacar que se ha sacado de esto, volverlo a leer, vamos a ir a Hechos 26, pero quería, en el hecho mismo, cuando Lucas cuenta el momento mismo de esta conversión, lo que justamente Nicolás nos contribuye. Capítulo 26, versículo 14. Nosotros tenemos de nuevo el mismo relato, pero esta vez lo cuenta Pablo, se lo está contando su conversión. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua, y ahí es donde yo quiero que marquen. Le hablaba en lengua, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres tú? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿En qué idioma le está contestando o le está hablando esta voz? O sea que él nunca va a decir Jesús. Estoy preguntando y ustedes pueden preguntar. Vuelvo a decir, ¿en qué lengua habló con Pablo? O sea que cuando dijo su nombre, ¿cómo lo dijo? Más fuerte, Yeshua. No en vano él está hablando en el idioma hebreo y además en hebreo está diciendo su nombre. Porque justamente cuando Pedro, que es lo que leíamos antes, dice que en ningún otro hay salvación, es porque justamente en el nombre se esconde un secreto que es la salvación misma, que no puede conseguir ninguna criatura. Es la salvación de todas las criaturas, porque es la salvación misma de Yahvé. Entonces, me gustaría que nosotros miráramos un poquito esta diapositiva y veamos la forma hebrea. Allí tienen el nombre Yeshua, y si miran esta forma, que es el nombre de Yeshua, tiene una coincidencia con esta palabra. Esta palabra es la palabra hebrea Yeshá, que significa, o Yashá también se puede decir, que significa libertad, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvo, seguridad y socorrer. ¿De dónde se saca esto? Ahí tiene la referencia del diccionario Strong, un diccionario de lenguaje bíblico, tanto hebreo como griego, de super, ultra referencia, transparencia y de honrada procedencia. O sea, porque hoy con toda esta gente que andan los judaizantes, andan un montón de cosas que escriben ellos, yo no creo que nadie se ofenda, hasta dan el lujo de decir que traducen la Biblia a ellos, y eso no es tan sencillo, hermanos. Cuando uno ha estudiado y lleva años estudiando, sabe que cualquiera que llegue a hacer una traducción de una lengua original, de los textos originales a la lengua de alguien, le lleva años de trabajo. Entonces yo siempre discerno cuando está la estafa ahí.
cuando está la estafa ahí. Pero son cosas, no quiero ofender a nadie, pero yo sí debo como profeta denunciar todo lo que se nota que es manipulación de masas. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, el que habla en hebreo es el mismo Mesías, y a su nombre lo pronuncia así, Yeshua, porque Yeshua se origina de Yeshá. Yeshá significa todo lo que les dije, o Yashá también se pueden pronunciar: libertad, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvo, seguridad y socorrer. Es que justamente todo Israel sabía que la prosperidad, la libertad, la liberación, un día se manifestaría en forma humana. Aquí hablo de la prosperidad, la liberación, la sanación, la salvación de Yahvé, la seguridad que da Dios, se manifestaría un día en forma humana. ¿Alguien entiende? Porque todo Israel desde siempre esperaba la manifestación del cumplimiento de una profecía edénica que se llama protoevangelio, ¿sí? Que es el famoso Génesis 3:15, o también conocido como el Código Sagrado. Hay un código sagrado al cual toda predicación o proclamación de fe se tiene que sujetar. Si en un lugar no se enseña los secretos del Código Sagrado o protoevangelio que está en Génesis 3:15, nunca se enseña del verdadero Yeshua. Cuando la primera humanidad cayó, esa humanidad lo que perdió no fue la desnudez, porque ustedes, como son descendientes del catolicismo, no sé por qué han creído que la primera pareja estaban primero solos, como que no había nadie más. La gran mentira que yo no sé cómo alguien la puede creer. Segundo, creen que si la crearon a Adán el martes, a Eva la crearon el jueves y el viernes a las 12, a las 3 de la tarde pecaron comiendo la manzana. Otra cosa que yo les admiro, que hayan querido creer eso y nunca se hayan molestado en investigarlo, pero yo nunca, desde que me salí del ateísmo, me tragué eso. Por eso es que hoy todo lo que investigué lo promuevo. Yo los admiro a ustedes como por años aguantaron tanta mentira. La primera cosa es que la humanidad que vemos en Génesis 1 y Génesis 2 no habitaba en el tiempo y en el espacio. Eran administradores de la tierra, pero con la condición de aprender a dominar el tiempo y el espacio. ¿Qué significa eso? Tenían un llamado a ser seres de eternidad. Porque usted también se ha dejado manipular con eso, que alguien eterno es alguien que después de muerto vive muchos años en las nubes. Otra mentira que yo respetaré que usted la quiera creer, y veo que la creen, por eso viven como viven, pero no es así, hermanos. La primera humanidad estaba en una dimensión de eternidad para tener plenamente la vida del eterno. La primera eternidad fue creada en una dimensión llamada Edén, que no es un jardín o un huerto en el medio entre el río Éufrates y el Tigris, como también a ustedes le metieron. Es una dimensionalidad que trasciende lo físico, trasciende lo temporal, pero les permitía a ellos conectarse con una tierra que tenía el espacio y el tiempo, para ellos, dominando el espacio y el tiempo, exterminar para siempre a aquel que había creado en este planeta esa situación, que era la serpiente. Ahí está esa humanidad, con la posibilidad con la vocación, es decir, el llamado de ser plenos. ¿Qué significa ser pleno? Alcanzar a tener la vida del eterno. No dicen amén, nada, gracias. Ese es el llamado de la humanidad. Toda humanidad nace para terminar la vida pleno. ¿Y qué es ser pleno? Alcanzar la vida del eterno. ¿Y quién es el eterno? Dice Pablo, un Dios exageradamente feliz. Mi llamado es terminar bienaventurado. ¿Y los bienaventurados no son los justos? Le estoy preguntando a todos, ¿sí o no? Los bienaventurados, según los salmos, la escritura, ¿no son los justos? O sea, tenemos una humanidad que tenía que aprender justicia para alcanzar la bienaventuranza, es decir, ser plenamente felices, exageradamente felices, y de esa manera ser como Yahvé. Porque el que es exageradamente feliz todo el tiempo domina las circunstancias. ¿Qué dice Génesis 3? Que ellos decidieron no estar más en esa dimensión. Escucharon otra enseñanza. Alguien que por favor tenga la amabilidad, ya que este micrófono está paralizado, de decir otra enseñanza.
Cuando escucharon otra enseñanza, la enseñanza falsa, la enseñanza llena de mentiras, los hizo caer de su posición original. Estaban llamados a ser plenos y se convirtieron en gente sin llamado. Seres humanos sin vocación. Vocación y llamado es lo mismo. Quiero saber si todos captan eso. No, a todos les pregunto, ¿sí o no? Vocación y llamado es lo mismo. Pero ellos pierden su vocación y se quedan a merced de la vida animal. ¿Cuál es la vida animal? Terrenal. Esperaré hasta que alguno me diga. Y por favor gríteme, porque no escucho, hermanos. En el tono que usted habla, yo no lo escucho. Aunque esté un errado, gríteme. ¿Cuál es la vida animal? La vida natural, Terrenal. vida sin espíritu. Y entonces, me extraña, hermanos, que no sepan cómo viven los animales. ¿De verdad que ustedes creen que los animales son mascotitas que, no sé, qué cree usted de los animales? ¿Cómo logran los animales su existencia? ¿Qué ley? Sí, exacto, también instintos, es natural, por instinto, sin espíritu. Y entonces, ¿cómo viven? Pregunto mejor, ¿viven? Sobreviven. Porque como el animal no tiene llamado a nada, porque ningún animal tiene vocación. ¿O usted cree que el perro tiene llamado un día a ser mejor perro? Y no hay, si usted quiere, le nombro todos los animales existentes en el planeta. Pero nos vamos a aburrir entendiendo que ningún animal pretende ser mejor. Solamente el hombre es el único que anhela siempre algo mejor. Eso se llama vocación. Pero la humanidad caída quedó sin vocación. Porque lo mejor solo se puede alcanzar si el llamado responde a alguien que llama. Pero si yo al que me llama, voy a esperar que... Pero si yo no entiendo que la vocación siempre responde a un llamado, y que vocación es llamado, obviamente, y todo llamado tiene que tener a alguien que llame, pero aquella humanidad no quiso saber nada con el que llamaba, aquella humanidad cayó en pecado. Estar en pecado no es solo hacer cosas malas, es sobrevivir. Acá hay seres humanos que llegan a la tumba y han pasado por este lugar, y llegan a la tumba creyendo que son gente justa, porque lo único que hicieron fue sobrevivir sin dañar. Llamados a sobrevivir. Estamos llamados a ser plenos. Y la plenitud que tenemos que tener no es individual, no es para mí solito, es desde mí para todos. Sí, yo por mi familia, no, para todos, dije todos, incluye toda humanidad que exista, toda creación que viva, respire, y aún la creación que no respira también. Dice la palabra que clama por la manifestación de un Hijo de Dios. Cuando la humanidad cae, Génesis capítulo 3, es porque escuchó otra enseñanza. No es que se quedó de desnudo para tener unas hojitas de parra, no. Ellos tenían una cobertura, tenían la gloria del llamado. Pero cuando caen, el propio llamador, el que les da la vocación, el que los llamó a ser plenos, les va a dar una palabra profética. Va a anunciar que hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti, le está hablando Yahvé a la serpiente. ¿Quién está hablando? Ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Diga detrás de mí, la simiente de la mujer. Esta, es decir, Sara, y tú le herirás en el calcañar o talón. Me gustaría que entiendan que desde que esto se dio, siempre hubo civilizaciones, culturas, que entendiendo este código sagrado valoraban los linajes, porque todo el mundo esperaba que del linaje de ellos saliera la simiente de la mujer. Esa simiente se llama Mesías. Y todos sabían que el día que el Mesías se manifestara, el sistema de la serpiente quedaría destrozado para siempre.
¿Eso lo dice acá o no lo dice? Le está hablando a la serpiente que le dice que con su simiente, es decir, su sistema de códigos de creencias, se va a oponer a la mujer, a la humanidad misma. Pero de la misma mujer, la humanidad, va a salir una simiente, es decir, alguien con todas las creencias correctas, la simiente de la mujer, para pisar o exterminar todo el sistema que creó la serpiente. Quiero saber si soy claro. En este instante, si me dice amén, usted puede preguntar, porque tenemos que llegar a ese nombre. Porque acá ya está diciendo Yahvé, en pocas palabras, quédense tranquilo, yo los salvaré. Así, ¿quieren buscar una síntesis de esto? Conocerán mi salvación. Mi salvación se hará humana, se esconderá en un ser humano que destruirá con su salvación todo el sistema de perdición que hoy ha nacido. Porque no nació un sistema de perdición desde Génesis 3. A todos les pregunté. Pero ¿cuál es la promesa y la esperanza de toda promesa? Traer caos siempre tiene un fin, tiene un límite y un fin, y especialmente por la salvación que viene de la misma naturaleza de Yahvé. Esta esperanza estuvo siempre. E Israel, a quien Dios le pone eso, porque Dios va a llamar a Abraham y le va a decir, en tus simientes serán benditas las naciones. ¿En dónde? No escuché, ¿en dónde? Cuando en Génesis 12 habla de simiente, es la misma palabra que sale en Génesis 3:15. O sea, en todo esto, de toda la humanidad, se concentró en un hombre, Abraham, que no tenía todavía hijos. Pero luego de ahí, de la promesa, sale un hijo, Isaac. Y de ese hijo sale otro, Jacob. Y Jacob, que va a llamarse Israel, sabe que esconde la simiente. Por eso es que usted va a encontrar una mujer llamada Tamar, porque la simiente debe salir de la mujer. ¿Y ha leído la historia de Tamar y los hijos de Judá? Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí o no? Entre esos 12 hijos había uno llamado Judá. Judá tenía la simiente, ¿sí o no? Al Mesías, al león de la tribu de Judá. Vamos a ser certeros en las expresiones escriturales. El león de la tribu de Judá. Por favor, líderes, necesito más transicionar a sus formas de hablar. El león de la tribu de Judá es Yeshua. Quiere decir que cuando Judá está vivo, él es hijo de Jacob, que ya no se llama Jacob, hablando de nombre, le ha cambiado el nombre, Yahvé. Jacob significa el engañavé. Israel. Muy bien, Israel, menos mal que respondieron todos. Que significa el que lucha con Dios, o el que lucha junto a Dios. De los hijos de Israel, la simiente. Hay uno que esconde la simiente. Gracias por tu amén. Estoy esperando 4 amén más. Hay uno que esconde la simiente prometida. Encontrar que se casa una mujer llamada Tamar con uno de los hijos, se muere. De acuerdo a una ley que se llama liberato, uno de los hermanos debe dejarle al muerto descendencia. Entonces cuando Onán va a ser el hijo, consciente de que el semen que va a quedar dentro de él, si semina el óvulo de ella, va a crear un hijo que nunca va a ser de él, sino de su hermano muerto, dice que volca la historia, sí. Porque me decían que no conocen la historia. Sí. Entonces Onán, Yahvé lo mata. Ahí viene una famosa expresión que es incorrecta de llamar onanismo a la costumbre de los varones de masturbarse. La ciencia le llama onanismo por esta situación. El onanismo no es la masturbación, eso es una forma incorrecta de llamar a la masturbación. El onanismo, lo que Onán practicaba, era lo que se podría conocer como coitus interruptus, ¿sí? Es el famoso varón que cuando sabe que va a llegar a eyacular dentro de la mujer, se sale de ella y tira en tierra.